Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Gina. Les doy la bienvenida nuevamente a Recursos de la Historia, este blog en donde uno una de mis pasiones que es la historia en general, ¿no? Bueno, también la literatura, de eso ya hablaremos después, y los recursos humanos, ¿no? En donde pues doy a conocer, ¿no? Ciertos aspectos importantes que han estado o que han sucedido, ¿no? A través de la historia y que de algún modo han moldeado, ¿no? Lo que ahora conocemos en recursos humanos, pero en partes, procesos, sistemas o diferentes aspectos que pensamos que son nuevos o fueron creados hace poco, siglo XX, ¿no? Pero hasta inclusive en este siglo, ¿no? Pero que tienen pues una data histórica antiquísima y que es importante tomar en cuenta para de algún modo entender, ¿no? Cuál es el fin, el fin real y el sentido real de ciertos sistemas o procesos o métodos que se utilizan pues en esta área que es una área neurálgica importante para todo tipo de organización, inclusive para la familia, ¿no? Inclusive para la familia, porque la familia también de algún modo pues es un grupo de personas, ¿no? Y siempre hay alguien que la está dirigiendo, liderando o de algún modo guiando, ¿no? Eh, hacia dónde va, ¿no? Así como a las personas que la componen. Muy bien, comencemos. En este episodio 2 que lo he denominado de organizar a gestionar, ¿no? Este episodio 2 se va a llamar de organizar a gestionar y que tiene que ver las distintas maneras o formas de manejo de personal a través de la historia. De organizar a gestionar. ¿A qué me llevó? Porque lo pensé varias veces cómo iba a ser este episodio 2 y dije, bueno, si vamos a hablar de recursos humanos e historia, es importante también saber por qué se llama así, ¿no? De dónde surgió recursos humanos, ¿no? Y cómo tiene diversos nombres, porque ese no es el nombre original, o quizás sí lo fue o no lo fue, no lo sé, no he estado 40 siglos antes de Cristo, ya quisiera viajar en el tiempo, pero es importante antes de seguir avanzando con los siguientes episodios poder ubicarnos en por qué esa denominación y por qué también tiene otras en la actualidad, ¿no? O en la famosa modernidad en la que vivimos, ¿no? Eh, es importante también saber por qué han ido cambiando, ¿no? Y también si es que sus fines o sus funciones o el objetivo que tienen esos nombres en las áreas distintas de recursos humanos en la actualidad están bien direccionadas, o sea, tiene el fin, porque nos hemos acostumbrado a solo repetir, 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 pero no nos detenemos un poco en saber si ese nombre que le han puesto realmente está cumpliendo la finalidad como área, ¿no? En una organización, ¿no? Tanto así que hay sitios en donde le llaman pues gerencia de la felicidad, talento humano, diversos nombres, ¿no? Sin embargo, es importante ahondar cómo ahí ha ido surgiendo, porque en el tiempo ha tenido otros nombres, ¿no? En nuestro país, en el Perú, pues ha tenido también otros nombres, ¿no? Y de eso voy a hablar más adelante. Bueno, antes voy a hacer un breve paréntesis, ¿no? Como para acotar unos puntos. Eh, Cuando buscaba información, ¿no? O no información, sino esas imágenes que ustedes pueden ver, ¿no? Que las pongo ahí como para poder dar una idea, ¿no? Y poder pues ponerme en el entorno de lo que estoy contando o de lo que estoy relatando. Me crucé pues con una página en donde decía la historia de los recursos humanos, ¿no? La historia del liderazgo, la historia de la contabilidad, la historia de... Y es algo con lo que yo discrepo, porque no es que existiera una historia de los recursos humanos, como decir la historia del Perú, ¿no? O como decir pues la historia no sé, de la computadora, ¿no? Que sí hay una historia, hay un inicio, ¿no? Cómo se funda, cómo surge, cómo llega a ser, ¿no? De manera indistinta. Pero en el caso de los recursos humanos
y ponen la historia y ponen, creo, a Henry Ford, ponen pues a otro pues dueño de empresa o ingeniero o administrador, qué sé yo, que creó pues ciertos métodos. Justo en el episodio anterior hablamos de métodos, ¿no? Y ya pues dijeron, ay, es el forjador de los recursos humanos, ¿no? El creador, ¿no? Y no estoy de acuerdo de eso, porque no hay una historia. Más bien esas personas, ¿no? Como los métodos, ¿no? Que muchos de los que han leído Chavenato, que creo que es lo primero que te ponen cuando estudias administración o recursos humanos, nos ha marcado, ¿no? Que esta es la historia, ¿no? Y los nombres de tal, que hizo tal sistema, el Fordismo y el Taylorismo y etc. Pero eso no es la historia de los recursos humanos, ¿no? Los recursos humanos ya estaban, ¿no? Digamos que eso es simplemente una parte, una fase de lo que es el manejo de personal, ¿no? Así lo veo y así pues lo voy a ver siempre, ¿no? No creo que cambie de idea y de punto con respecto a eso. Los recursos humanos siempre han estado. Lo que ha marcado ciertos hechos es cómo se han ido formando ciertos aspectos que ya han estado antes y después de Cristo también, eh, no solo en este país, sino en muchísimos otros, ¿no? Y bueno, simplemente sigue una secuencia que viene pues antiquísima, pero obviamente que se va amoldando pues a las épocas, a cómo va avanzando el mundo, ¿no? Especialmente con la tecnología. Y de eso ya voy a hablar en otro episodio sobre los recursos humanos y la tecnología, pero eso más adelante. Bueno, cierro paréntesis ahí y a ver, comencemos. Cuando nosotros hablamos de recursos humanos, ya nos hacemos una idea, ¿no? Una oficina de gente que está ahí para pagar. Eso es lo primero que muchos piensan de recursos, pagar, contratar, ¿no? Y ya liquidar ya en un aspecto más dramático, ¿no? Pero bueno, el manejo del personal o esta gestión, como ahora se le llama, ¿no? O esta pues administración que también tiene un origen antiquísimo, ¿no? Y no solamente en el tema de la palabra, porque obviamente la palabra es la palabra que conocemos, ¿no? Administrar recursos humanos o gestionar recursos humanos, que es lo que más en boga está. Pero si nosotros ahondamos un poco más en todo eso, nos vamos a dar cuenta simplemente que esas palabras no son sinónimos, o son sinónimos pero quizás no tienen pues el mismo fondo, la misma acción que muchos conocemos, ¿no? Porque puede ser gestionar, puede ser administrar, puede ser dirigir, liderar, llevar, gobernar, graduar, dosificar, aplicar, dar, corregir, organizar, ¿no? Y bueno, indistinto, ¿no? Sin embargo, como yo he denominado este episodio, yo lo pongo de organizar a gestionar, porque creo que lo que ha habido antes con el tema del recurso de las personas, porque las personas, como lo dije, siempre han sido utilizados como un recurso para poder lograr algo, y es un recurso, y es más cuando se escucha en distintas entrevistas de personajes, ya sea políticos o gente pues que lleva el mundo, por decirlo así, siempre dicen, no, necesitamos recursos, ¿no? O hablamos de los recursos naturales, ya, pero esto no se maneja solo, ¿no? Entonces es solo una palabra, pero la acción en sí es organizar. Y es justo lo que quería acotar en este episodio, ¿no? Que lo denominé de organizar a gestionar. A gestionar es como ahora último se lo llama pues de algún modo más empresarial, ¿no? En boga. Pero el origen en sí de todo manejo de personal es organizarlo. Ese es el origen antiquísimo, ¿no? En la época de los faraones, egipcios, Roma, cultura griega, si llegamos también al año 1000, 2000, ¿no? La época pues de los templarios, y luego pasamos por la revolución francesa, antes por la independencia de los Estados Unidos, la revolución francesa, la revolución industrial, y luego el siglo XX, ¿no? El devenir pues de las fábricas más modernas, ¿no? El ingreso de la computadora, la digitalización, todo eso es un tema de organización,
¿no? Si nos vamos hasta antes, pues la época completamente ya prehistórica, siempre ha sido un tema de organizar, ya sea de una manera rústica, de una manera, digamos, fácil, de una manera simple, no compleja, ¿no? Porque organizar simplemente es, digamos, es de poner las cosas pues en el lugar, ¿no? Poner las cosas en un orden, ¿no? Poner ciertas funciones en un orden. Y cuando nosotros hablamos de organizar, dentro o fuera de esa palabra está pues administrar, dirigir, liderar, llevar, gobernar, graduar, dosificar, hasta inclusive no vamos a dosificar, aunque ese tema está más en un tema médico, ¿no? Pero es poner ciertas cantidades, ¿no? Cierta cantidad de trabajo a cierta persona, a cierto grupo de personas, ¿no? Dar, ¿no? Conferir, hacer un conjunto de funciones, todo de una manera organizada, es decir, ordenada. Entonces, si a mí me preguntan sobre los recursos humanos, pues prácticamente ha sido pues un inicio de organización. Y yo creo que esa es la base central, ¿no? Y que ha funcionado en toda la historia, ya sea para la democracia, como para pues situaciones no democráticas también, y todo ha sido en base de organizar. Organizas a las personas para hacer esto, organizas a las personas para generar tal cosa, organizamos un equipo para lograr tal cosa, organizamos pues esto para poder solicitar tal cosa, hasta inclusive pues la jornada de las 8 horas, ¿no? Antes que se llegue a eso, o los derechos laborales o algo, todo siempre ha sido un producto de una organización. Entonces, los recursos humanos han sido organizados. No existe nada que haya sucedido en la historia que haya sido, ya todos por su lado, ya. Eso simplemente es una especie de desorden, ¿no? O sea, lleva al caos, ¿no? Entonces, el mundo no ha avanzado no puede haber avanzado por el caos o cierto aspecto de la historia en base al caos. Obviamente sí es un punto crítico, pero la organización es básica. Y como mencioné antes, cuando hablamos de historia, pues hablamos pues de personas, porque son las personas las que hacen las historias, ¿no? Y son las personas las que guiadas, ¿no? Ya sea por una idea o por una persona o por la idea de una persona o personas, es que se va logrando algo, ¿no? Entonces, yo considero que el punto inicial ha sido la organización. Pero ¿qué ha pasado después, no? ¿Cómo surge esto de manejar al personal? Porque ese es mi enfoque en este episodio número 2. ¿Cómo pasamos de organizar como algo rústico que ha estado desde la prehistoria y luego pues ha pasado por los grandes imperios, ¿no? Por decirlo así, a llegar ahora en este siglo XXI a que se llame gestionar algo más empresarial, ¿no? Y no tanto empresarial, sino hasta gubernamental, militar, en todo aspecto, ¿no? Bueno, si de organizar se pasa luego a qué, en la historia, en las grandes civilizaciones, por decir, se ha pasado al tema pues de dirigir, ¿no? Ya organizas y diriges, ¿no? Y esa dirección, obviamente, siempre hay una persona que la dirige. Y luego esto me hace recordar también cuando estaba buscando estas imágenes que algunos pueden ver y veía, pues me encontré con un link que decía la historia del liderazgo. No hay historia de liderazgo. No es que no hay historia de liderazgo. Es más, el líder no es una persona que está fuera del círculo de las personas que están, digamos, trabajando. El líder es un trabajador más que simplemente está en la cabeza, ¿no? Organizando. Pero siempre, y el que está más adelante del líder es el que originalmente no está dentro del grupo, ¿no? Entonces el líder es un trabajador más que lleva la consigna de lograr hacer de que otros hagan, ¿no? Muchos dicen de que, como veía acá que hablaba pues de la historia y liderazgo y ponían pues a grandes personajes pues de la era egipcia o ya sea de la era pues de Roma o digamos pues de la época griega también, ¿no? O también cuando comenzó a surgir pues el tema de Julio César, ¿no? El tema pues también de Cicerón. Entonces todos decían es un líder. No eran líderes,
no eran líderes, más bien ellos buscaban líderes para que obviamente hagan los que ellos quisieran. Ahora, Cicerón no era un líder, ¿eh? Dejemos de un lado, porque eso también me chocó ver en internet lo fácil en que se puede decir eso. No era un gran orador, un gran abogado, no, pero no es que era una persona que lideraba pues una masa para lograr algo. No, era una persona que en base a su moral, en base a sus conocimientos, ¿no? Él logró pues un respeto de mucha gente en Roma. Sin embargo, también logró ganarse de enemigos, ¿no? Y teniendo pues un final muy trágico. Pero bueno, cierro paréntesis con respecto a eso. Entonces, este tema que comenzamos con organizar, luego dirigir y luego liderar, por decirlo así, pero el líder está dentro pues de la etapa de los recursos, dentro de toda esa masa de recursos humanos, ¿no? Que cumple una función más, ¿no? Usualmente siempre es otra persona la que está más arriba del líder, que no está dentro de esa masa, ¿no? Y también si podemos decir, a organizar está pues gobernar, está pues aplicar, hacer, dar o corregir, ¿no? Todo este tema de las funciones. Entonces, hablamos de todo eso hasta, digamos, supongamos la época de la Revolución Francesa, ¿no? Que también era un tema de organización, ¿no? De organización, de poder lograr ciertas cosas. En este caso, pues la revolución, que muchos decían que tenía un objetivo final, pero el objetivo final pues terminó siendo otro objetivo, de otro objetivo, y al final pues como no se sabía ya qué hacer, pues se convirtió en un caos total y vino pues la época del terror, ¿no? Eh, Sin embargo, ya luego de eso, cuando entramos ya a otra etapa, viene pues la palabra administrar. Y es ahí en donde yo me detengo, porque cuando hablamos de administrar, pues ya no se administra pues solamente pues eh, eh, una fábrica, digamos, hacer los procesos en serie, sino que también está dentro en la administración o dar funciones a las personas. Entonces, es ahí donde se marca, ya entrando al siglo XX, ¿no? Más o menos a partir del 1900, como de algún modo pues esta guía de personas está organizarla, ¿no? Y que también está, cada vez que se habla del tema del trabajo, ¿no? Que está pues en el tema de organizar, ese también es la parte económica, ¿no? Muchos hablan de recursos humanos, ya dinero, sueldo, salario, o la típica pregunta que llega a una oficina, ¿no? ¿Cuándo me van a pagar? Está muy relacionada y es lógico, ¿no? Y es algo que también hablaré pues en otro episodio. Pero a ver, cuando se llega a la parte de administración, y ahí es donde entro cuando encontré este link, esta página que decía la historia de los recursos humanos, no, no hay historia. Es que simplemente al hacer ya una época industrial totalmente en el mundo, se precisaba ya no solo de organizar máquinas, de organizar funciones, sino también de organizar a las personas, por lo general operarios, ¿no? Cuando se habla de recursos humanos en masa es operarios, por lo general, ¿no? Cómo los vas a organizar, cómo vas a qué funciones, y ahí es donde entra ese tema de la división del trabajo y muchas cosas, y muchos lamentablemente dicen, esa es la historia de los recursos humanos, ¿no? La división del trabajo, el método de esto y el otro, y esa es la historia. No, no es la historia, es una fase de cómo se ha llevado el tema laboral a través de la historia. Es una de las múltiples fases y subfases, ¿no? Que tiene el tema de los recursos humanos de una manera laboral, ¿no? Laboral le dicen obviamente porque recibes un pago, pero laboral siempre ha sido desde la época prehistórica, porque hacías algo pero tenías que recibir algo. Siempre ha sido así en el tema de cuando uno ejerce un trabajo, ¿no? Ya sea en dinero o ya sea en bienes, como era antes, ¿no? El famoso ya dame, te doy esto, tú me das esto, o ya te doy esto, pero ya ya, pero toma lo que has producido, hasta inclusive en la época incaica, ¿no? En el Perú, en nuestro país, se manejaba de esa manera. Había un tema de organización, ¿no? Pero obviamente al ser humano también es que te doy, pero que recibo.
¿no? Por decirlo de alguna manera. Y también estaba el impulso que tenías que trabajar porque tenías que pagar impuestos, era parte pues de la ordenanza general, supongamos en la época romana, tenías que trabajar más que todo por pagar los impuestos, ¿no? Entonces, cuando llegamos al siglo XX y esta especie de industrialización total en el mundo se vuelve pues ya algo casi ya incontrolable, se necesitaba de algún modo el tema de organizar, ¿no? De administrar también a los recursos humanos. Entonces, parte de ahí, ¿no? Todo el tema de salario, de funciones, ¿no? Ya, y se denomina o lo denominan muchos administración de personal. Obvio, estás administrando el personal que está laborando, ¿no? Sin embargo, no solo en el tema de las empresas privadas, sino públicas, también instituciones de toda índole, ¿no? Estatales, militares, ¿no? Siempre hay el tema de la administración de personal, ¿no? O el área que ve todo lo que es el personal, ¿no? Documentos, salarios y todo el manejo administrativo, porque hasta ese momento, siglo XX, una industrialización total, hasta que llegamos pues a la época de las computadoras igual, todo es un tema de documentación y pago, ¿no? O sea, todo es un tema administrativo. O sea, pasamos de organizar en donde solamente era organizar, alguien de palabra te decía, ¿no? Vas acá y luego pues vas acá y te pagamos tal o te pagamos con tierras, qué sé yo. Todo era un tema pues más de dirección de mano, ¿no? Tú allá, tú allá, tú acá, tú acá, tú allá, o ya en la forma en cómo se entendían. Sin embargo, ya cuando comienza a explotar todo esto del tema industrial, surge la administración del personal como un tema netamente documentario y obviamente también de un tema más de poder acelerar el trabajo, ¿no? Acelerar. Entonces, de ahí es que vienen todas estas prácticas de que ya vamos a dividir el trabajo, vamos a hacer una forma mejor en que el trabajo sea más rápido, ¿no? No tanto por el tema del trabajador, sino el tema de que pueda producir más, tener más productividad, más eficacia y etc, 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 ¿no? Sin embargo, ya luego con este tema del boom, del tema más el sentir, el emocional, lo que sé yo, se deja de lado ese aspecto más muy frío de lo que es la administración de personal, ¿no? O inclusive las relaciones industriales, que también es algo pues que surgió en nuestro país, ¿no? En el año 1963 pues sale el decreto legislativo 14371, que es denominado pues la ley de las relaciones industriales, ¿no? Acá no se llamaba administración de personal, pero sabías que ya ese era el tema, ¿no? Entonces lo llamaron relaciones industriales, ¿no? El tema de la relación del trabajador con el empleado, el tema de organización, de saber funciones, el tema del salario, que no está alejado netamente. Uno habla del área de recursos humanos e inmediatamente lo relacionan con el tema del sueldo. Entonces esta ley, la 14371, marca pues al menos en nuestro país el inicio de que tiene pues que de tantos trabajadores, más de 100 trabajadores, tiene que haber un área de relaciones industriales que se encargue de las relaciones laborales, ¿no? De las relaciones laborales en la empresa, más que todo atender los asuntos laborales, atender los asuntos de trabajo, ¿no? Entonces pues ya más o menos luego, después de que sabemos que existen estos términos fríos, por decirlo así, ¿no? De muy épocas muy grises, ¿no? Porque uno habla siempre del inicio del siglo XX, pues se inició pues con una guerra, continuó otra guerra y siguió otra guerra, y ya digamos que ya que en el siglo XXI pudo haber pues ya un poco el panorama era distinto, ¿no? Entonces es ahí en donde ya ciertos términos fríos, por decirlo así, cambian. Y acá pues entra el tema más empresarial, ¿no? Más suave, ¿no? Entonces ya se le
muchos lo comienzan a denominar ya gestión, ¿no? Ya no es un área de administración de personal, un área de relaciones industriales, por decirlo así, en el Perú, sino ya lo cambian ya para que sea un poco más humano, por decirlo así, ¿no? Y se llega pues a términos como gestión, ¿no? Como gestión de personal. Sin embargo, si nosotros nos vamos a lo que es la palabra, por decirlo así, o sea, ¿de dónde viene gestión? Pues gestión viene de gesta, ¿no? Esta gesta, vamos a hacer esta gesta, esta empresa de larga envergadura para lograr algo, ¿no? Entonces, de algún modo, si vas a gestionar esta gestión, que vamos a gestionar el talento humano, creo que cuando uno lo busca pues en profundidad el significado de la palabra gestión, pues como que se da cuenta que no tiene relación alguna con lo que lo están uniendo, ¿no? Sin embargo, suena más suave, ¿no? No es tan fuerte, teniendo en cuenta pues que igual la administración, la base viene pues de la ingeniería industrial, ¿no? Y de ahí viene el término relaciones industriales. Y de ahí luego pues se va cambiando los nombres, ¿no? Sin embargo, cuando se llega a gestión, ya sea gestión de recursos humanos, ya sea gestión de personal, ya sea gestión del talento humano, ya sea siempre todo esto evoca en algo, o sea, cae en algo, o sea, es un delta que se ha ido por un lado, pero igual va a caer pues a algún lugar y siempre llega a donde, o sea, esto es organizar, ¿no? Entonces, el área de recursos humanos es un área de organización y el área y la parte más grande que la engloba, a mí, en mi propio análisis personal, acá ya dentro de mi análisis personal, es el tema de las relaciones. De repente no industriales, porque no todos son industrias, ¿no? Obviamente se utilizaba relaciones industriales porque pues estábamos en una época de revolución industrial, por decirlo así, al menos en Latinoamérica, que estamos completamente atrasados. La revolución industrial vino cuando ya en otros países estaban pues una revolución digital, informática o qué sé yo, pero evoca industria, ¿no? Sin embargo, la industria pues ya no es solamente la industria, es también servicios, ¿no? Servicios de salud, servicios de educación, servicios pues de diversos tipos de servicios. Entonces, obviamente, llamarlo de esta manera como uno enfoca. Sin embargo, mi modo de ser, sabiendo que recursos humanos o esta gestión o esta administración o este liderazgo o este dirigir, graduar, aplicar, dar, todo esto lleva a lo que es organización para mí, ¿no? Entonces es una organización de, para mí, las relaciones laborales. Para mí tiene que englobar todo eso, ¿no? Puedes ponerlo gerencia de la felicidad, gerencia yo no creo que claro, hay muchas empresas que buscan pues la felicidad del trabajador, pero no solo buscas la felicidad del trabajador, no puedes tener al trabajador feliz si tu empresa está en quiebra, ¿cierto? Entonces ahí hay un desbalance. Entonces es como que un hombre que tiene es como una moneda con dos caras, ¿no? Esa palabra, a mi parecer. Así es que yo creo que dentro de lo que es la organización de los recursos humanos, de los trabajadores, en el área laboral, lo que lo engloba es las relaciones laborales, ¿no? Entonces, a mi parecer, en todo este lapso de tiempo en el que ha sucedido, desde antes hasta después de Cristo, en donde se ha llegado donde se ha comenzado por organizar y se ha terminado por gestionar, más que gestionar, creo que la palabra, obviamente uno gestiona, uno maneja, ¿no? Es un manejo de personal, ¿no? También manejas pues documentos, manejas las planillas, manejas pues las capacitaciones, lo gestionas, lo organizas, o sea, prácticamente no va a ir a organizar, ¿no? Aunque el origen en sí de gestión tiene otra connotación, ¿no? Pero lo que engloba para mí todo eso netamente son las relaciones. De repente no industriales porque ya queda pues ya dicho que no hay pura industria, ¿no? Hay también servicios y otro tipo de mercado, pero creo que lo que engloba todo esto son
las relaciones laborales. Eso es lo que engloba, al menos para mí, ¿no? Es las relaciones laborales. Se ha pasado, a mi parecer, en mi análisis, de una etapa prehistórica a una etapa antes de Cristo, ya sea siglo 40, luego los 1000, los 2000, ¿no? Organizar, luego los 900, 2900 de administrar, y hemos llegado de todo ese largo camino que ha pasado pues por derechos, por deberes, y que más derechos que deberes, ¿no? En el tema laboral. Creo que la palabra o las dos palabras que lo conciernen en sí son relaciones laborales, porque lo que importa en sí, en un área de recursos humanos, ¿no? Y en la empresa en sí, son las relaciones laborales. Todos los que hemos trabajado en una oficina sabemos qué importante es que existe esa armonía, porque todos tenemos diferentes funciones, y esa armonía tiene que ser pues una armonía que pueda dar buenos resultados. Y si eso es una oficina, pero imagínense que sea una planta industrial, un sitio donde están pues creando pues muebles, o donde están haciendo computadoras, o donde están haciendo automóviles, independientemente de la personalidad de cada uno, porque yo creo de que no es que es la gerencia de la felicidad, no es que todos van a estar con una sonrisa, imposible. El ser humano es un ser voluble, es un ser cambiante. Un día puede estar feliz, el otro día puede estar triste, puede estar molesto sin motivo, o con un motivo que nadie lo entiende, salvo la persona. Entonces, más que todo eso, es el tema de las relaciones laborales, y es ahí en donde se tiene que enfocar todo. Ya, eres distinto, todos somos distintos, en el sentido en que unos trabajan de una manera, unos trabajan más lento, más rápido, unos trabajan con sentido común, otros trabajan más al pie de la letra, pero tiene que haber pues ahí una política de relaciones laborales, es decir, de que independientemente de cómo sea cada persona, en el sentido de su forma de trabajar, no su no su personalidad en sí, dentro emocional, porque mucho se está viendo ese tema, que ya prácticamente se está convirtiendo, sería pues el área de recursos humanos, sino sería el área de recursos psíquicos, ¿no? ya, ya no humanos, porque cuando hablamos de ya humanos psíquicos, ¿no? Nos tenemos que preocupar de cómo la otra persona, o sea, suavecito, porque no se vaya a molestar. Obviamente uno no puede andar pues como un robot, ¿no? Con ciertos parámetros siempre, es imposible, ¿no? No hemos llegado todavía a la época de los robots, falta de acá a 100 años más. Sin embargo, es importante que lo que se tiene que en sí gestionar, ¿no? Son las relaciones laborales, ¿no? Eh, y ese creo que tiene que ser el trasfondo en sí de toda área de recursos humanos. Ahora, el área de recursos humanos no es toda la empresa. Hay empresas que tienen 200 trabajadores y un área de recursos humanos con 5 personas, ¿no? Obviamente se ve pues la persona que está a cargo, independientemente del área donde trabaje, tiene que ver mucho por el tema de las relaciones laborales, y estas relaciones laborales, es decir, este trato, esta unión, ya sea jefe, empleado o compañeros, o independientemente de la línea vertical o horizontal que tengan, va de la mano de muchas cosas, va de la mano del tema del tema, primero, salarial, ¿no? Segundo, de trato, ¿no? Y tercero, de que pueda de algún modo cumplirse lo que le prometieron desde un inicio, ¿no? Y son puntos y aspectos de lo que tiene que generar una armonía, es decir, las relaciones laborales, ¿no? Entonces, bueno, yo soy relacionador industrial, es lo que me tocó cuando llegué, ya estaba el nombre, ¿no? Entonces, sin embargo, fuera del nombre que se le ponga, ya uno haciendo pues su análisis como yo lo estoy haciendo en mi posición personal, es que más que un área de recursos humanos, más que el área de la felicidad, más que el área de gestión, de administración de personal es, uno ve pura documentación. Más que todo eso, creo que independientemente si está en la puerta o no, es un área de relaciones laborales.
¿no? No solo dentro de los que están en la oficina, también en la relación que se tiene pues con el técnico, operario, gerente, con el asistente, analista, coordinador, supervisor, qué sé yo, que se tenga, ¿no? Las relaciones laborales en estas relaciones laborales, más allá de la lealtad a la empresa, más allá del compromiso, qué sé yo, o distintas pues aspectos íntimos que le ponen al trabajador, ¿no? Porque hay aspectos íntimos como la lealtad, el cariño, que solo quedan en la familia, pero siempre como que ha habido una ola de querer meterlo al trabajo, ¿no? Más allá de todo eso, lo que liga primero es el tema del salario, ¿no? Es el tema del salario, porque si en el tema del salario no se está pues acorde, ¿no? O el trabajador no está satisfecho, ya sea un salario en temas de dinero o si no en tema de los beneficios que se les ha prometido, ya va a haber una relación que está quebrando la armonía, ¿no? Entonces lo principal, creo yo, es que esta armonía, estas relaciones laborales tengan que estar pues en paz, ¿no? De repente no una paz eterna, pero sí en una situación que conlleve a tranquilidad. Cuando no existe una buena tranquilidad en las relaciones laborales, es cuando existen lamentablemente los problemas con el personal, ¿no? Entonces, a través de la historia, este tema de organizar a gestionar, ¿no? Si nos vamos a poner a hablar de cómo han ido organizándose, vamos a ver luchas en donde ha habido pues de todo, absolutamente de todo, ¿no? No solamente en el tema de las guerras, en el tema de las caídas de reinos, en el tema pues de las revoluciones, en el tema de todo lo que implica la historia de la humanidad, ¿no? Y siempre tiene que haber esta estabilidad, esta armonía en las relaciones laborales. Si no la hay, ¿no? Si no la hay, así te llames gerencia de la felicidad, gestión del talento humano, gestión de la felicidad o qué sé yo, no se va a llegar a buen puerto, ¿no? En mi parecer y en mi corta experiencia también, ¿no? Que he tenido en el área. Entonces, la armonía en las relaciones laborales para mí es como se debería de denominar, ¿no? El tema de los recursos humanos, ¿no? Obviamente recursos humanos siempre va a ser, porque se habla de recursos naturales, recursos hídricos, recursos de esto, recursos tal, siempre necesitamos más recursos humanos para tal sector o tal, entonces, o sea, siempre va a ser, porque es un recurso, es la mano de obra principal. Así seas obrero, secretaria, asistente, analista, eres un recurso, eres una mano de obra que se necesita para que algo se ejecute. Pero para que esto pueda funcionar, hay algo más arriba de todo eso. Y más allá que sea pues la búsqueda de la felicidad de todos, es la búsqueda de la armonía en las relaciones laborales, ¿no? En mi parecer, en mi análisis, en cómo yo he podido ver en todo esto, ¿no? Entonces, de algún modo, en todo este largo periodo de vida que tiene la humanidad, el inicio para mí es la organización, ¿no? Pueden haber surgido en ese propósito líderes, dirigentes, etc, 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 pero obviamente la base es la organización y siempre va a ser la organización. Como se llame después, como lo hayan querido llamar después por un tema de marketing, de innovación, qué sé yo, pueden tener muchos nombres, pero para mí lo que engloba en sí es las relaciones laborales. Así es que y obviamente dentro de todo eso está pues otros temas, ¿no? Otros temas dentro de las relaciones laborales, está pues el tema del derecho laboral, está el tema de la inteligencia emocional, está el tema de muchas cosas que han ido surgiendo, que poco a poco, con un punto crítico, eso sí lo voy diciendo, más adelante, quizás en episodios posteriores, lo voy a ir poniendo. Sin embargo, por el momento creo que mi intención con este episodio ha sido pues poder tener pues una idea clara, ¿no? Antes de seguir avanzando, de cómo esto de los recursos humanos va ido saltando de nombre en nombre, ¿no? De nombre en nombre, hasta inclusive en nuestro país, ¿no?
ha ido saltando de nombre en nombre, pero que a mi parecer estos nombres no reflejan lo que es en sí el quehacer, las acciones en sí que se desarrollan independientemente del rubro cuando se habla del personal, ¿no? Del personal laboral, del personal que está trabajando en una empresa, en una institución pública, privada, creo que no lo engloba, ¿no? Sin embargo, si ya uno tiene la idea clara y mira hacia atrás de cómo ha ido surgiendo esto, ya eso como que no tiene sentido, pero ya tienes una visión más crítica de cómo debe de ser. Y en mi caso, yo considero que hay que dar mucho mucho interés, ¿no? Mucha luz, digamos, al tema de las relaciones laborales, porque esa es la clave. En mi análisis, para mí, esa es la clave, ¿no? Si las relaciones laborales no están bien, ya sea entre uno o entre dos, y uno pensará, solo es uno o dos, no pasa nada, no. Yo considero que es en donde está pequeñito, chiquito, es ahí en donde más se tiene que mirar, porque eso es lo que luego se va a hacer inmenso. Muchos dicen que no hay que esperar que las relaciones laborales estén en caos cuando pasen 200 personas, no. Todo comienza de uno. Entonces, yo creo que siempre de uno a dos, en ese pequeñito hay que mirar, solucionar, y ya de algún modo se puede pues cerrar un futuro conflicto, ¿no? Porque las relaciones laborales están para disipar o anular, ¿no? Detener o imposibilitar que surjan conflictos, ya sea una empresa pequeña o grande. Y esto también incluso entra para el lado de la familia, ¿no? En la familia hay un líder, pero que también pertenece dentro de la familia. Y si es la persona que va a liderar, guiar, ya sea papá, mamá, hermano, primo, tío o quien sea, pues la cabeza de la familia, tiene que mantener la armonía y evitar los conflictos, si es que lo vemos desde esa pequeña unidad que es la familia, ¿no? Entonces, imagínense si es una empresa pues inmensamente grande, eh, y solamente pues las relaciones laborales lo ven dos, tres personas, ¿no? Entonces siempre tienen que haber núcleos de relaciones laborales, de áreas de recursos humanos o áreas de relaciones laborales, yo lo llamaría, para poder evitar eso y siempre escuchar qué es lo que está generando o puede generar ciertos conflictos o malos entendidos, ¿no? Entonces, este ha sido el episodio 2, ¿no? De organizar a gestionar, ¿no? Eh, los cómo se ha gestionado, ¿no? Al personal a través de la historia, ¿no? Son distintos manejos de personal, han habido distintos manejos de personal, se han organizado de manera pues estricta, democrática, autoritaria, como que también se puede ver pues en la actualidad, ¿no? Pero todo parte de organizar, e independientemente cómo lo hayan hecho, cómo lo hayan manejado, ¿no? De qué forma lo hayan manejado, siempre, y el llegar al objetivo va a ser el último de los fines, independientemente de todo, ¿no? Es así como ha ido avanzando la humanidad y es así como se ha ido manejando, gestionando, ¿no? Administrando, organizando, graduando, dosificando, llevando, liderando, dirigiendo a la humanidad, a las personas, y es lo que ha ido de algún modo marcando nuestra historia, ¿no? La historia, porque la historia de la humanidad es la historia de cada uno de nosotros. Es bueno siempre saber qué es lo que hay detrás, ¿no? Para poder entender por qué ciertas cosas están así, si es correcto y si no es correcto, ¿no? Y si estamos en la posibilidad de poder o en algún punto en de poder corregirlo o corregirnos nosotros mismos, pues excelente, ¿no? Estamos ayudando a que quizás la historia cambie o quizás no cambie, sino que mejore, nada más. Bueno, eso ha sido todo en este episodio número 2 de Recursos de la Historia. Espero les guste, espero haya sido de su agrado, ¿no? Igual estoy siempre atenta a algún tipo de comentario, algún tipo de inquietud, ¿no? También si desean y si hay algún tema que ustedes quisieran que se pueda
tocar, ¿no? Aunque ya tengo más o menos qué es lo que voy a ir haciendo de aquí más adelante, no tengo ningún inconveniente en poder pues empaparme y poder darle una forma, ¿no? Siempre según como yo lo puedo ver, porque este podcast, este blog lo creé con la intención de poder también dar a conocer mi análisis, mi perspectiva, ¿no? Y espero que se pueda compartir con ustedes. Y si no, bueno, también, ¿no? No todos pensamos iguales, todos vemos de diferente óptica la realidad. Así es que les agradezco mucho, espero escuchen, espero también poder tener un sentir crítico en ustedes, ¿no? Que puedan también conocer estos aspectos que son importantes, ¿no? Independientemente si han estado en un área de recursos humanos o si estudian recursos humanos o si es que han estudiado, ¿no? Siempre es bueno saber porque siempre estamos en contacto con personas, comenzando desde nuestra familia misma. Así es que muchas gracias, ya nos estamos viendo en otro programa y hasta pronto, cuídense.